Hola, muy buenas de nuevo. Bienvenidos a estos nuevos podcasts que voy a empezar a subir cada semana junto con Fran Plaza. Fran Plaza es físico, es de Argentina y me contactó para hacer unos episodios de podcast en los que la idea es que vosotros forméis parte de la creación de estos episodios. Está pensado para que participéis mediante vuestras preguntas a través de los comentarios aquí o en la cuenta de Instagram, perdón, de Frank, que os voy a dejar en la descripción. Queremos, de hecho, que lo que os he dicho, forméis parte de la creación de este programa, hagáis cualquier pregunta y nosotros nos vamos a centrar principalmente en temas, divulgar temas científicos, pero sobre todo queremos orientar sobre cómo se hace ciencia. Creo que es un tema del que creemos, que los dos, que es un tema del que se ha hablado bastante poco y parece que la gente se queda con la idea de que la ciencia es como que llueve de repente y queremos quitar un poco el velo de esa idea de que la ciencia surge un día, un buen día que te levantas por la mañana y tienes una grandísima idea. Y no tiene nada que ver con eso y queremos mostraros ejemplos con respecto a ello. Bueno, la idea es que podéis ver estos capítulos aquí, tanto en YouTube, en mi canal, en la cuenta de Instagram de Fran, y también los vais a tener en Spotify. Las direcciones de cada una de estas, de la cuenta de Instagram y de Spotify, os lo dejo en la descripción del canal. Así que, sin más, espero que lo disfrutéis y ya no os doy más la chapa. Bueno, muy buenas a todos. Comenzamos acá con este nuevo espacio, que comenzamos acá con mi amigo Javier. Javier es físico teórico de España. Yo soy Francisco, de Astronomía de Argentina. Eh, Pensamos en iniciar este espacio de diálogo de distintos temas de astronomía, de física, en el que vamos a escuchar distintas posturas, plantear distintas opiniones sobre distintos temas, responder preguntas, ¿no? También de los oyentes, comentar desde películas de ciencia ficción hasta las nuevas teorías de la física. Así que bueno, Javier, ¿querés saludar? Muy buenas a todos. Ya aquí, bueno, acabo de conocerte a ti, Frank, porque me has contactado a mí. Digo, vale, pues muy bien. La verdad es que la idea me parece estupenda, sí, sí. O sea, quiero decir, a mí lo que me propusiste de responder dudas de la gente y demás, me parece una idea estupenda. Y sobre todo el ir acercando, intentar acercar esto a quien no conoce esto. Es decir, ayer mismo estuve en un curso de divulgación con unos chicos de aquí que tienen bueno, una empresa que se llama Big Bang Ciencia y dan cursos de divulgación, ¿no? Y una de las cosas que acabamos debatiendo fue que estamos divulgando para los que ya quieren divulgación. Estamos divulgando solo para los que ya nos conocen, digamos, ya conocen este mundo y ya les interesa la ciencia, pero no estamos llegando a la gente que todavía no conoce este mundo y que todavía no están interesados por la ciencia, ¿no? Realmente. Entonces, a lo mejor abriendo todo esto a, pues eso, que haya preguntas abiertas de un público y demás, pues a lo mejor eso puede acercar un poquito más. O sea, quiero decir, puede ser divertida, para mí es divertida, dolorosa también, pero también accesible. O sea, no hace falta ser un supergenio para entender la ciencia, no hace falta ser un supergenio para interesarse por ella y apasionarse con ella, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo justamente cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para iniciar este proyecto, me ponía a pensar por qué hacemos este tipo de cosas, ¿viste? Y, Y me he puesto a pensar también en la crisis que estamos viviendo en Argentina, del mundo científico, de toda la comunidad científica está viviendo una crisis que viene aparajada de una crisis económica de todo el país, ¿no? Es decir, obviamente si al Estado le va mal económicamente, obviamente va a haber menos presupuesto y se va a poder va a tener menos capacidad de contratar científicos o dar lugar a ese tipo de actividades, siendo que hay problemas mayores como que la gente no tiene para comer, ¿no? Entonces, eh, y me puse a pensar por qué la ciencia tiene tan poca repercusión en la gente, ¿viste? Y,
Y no es una cuestión tampoco de pragmatismo, porque el fútbol tampoco se podría decir que es muy productivo, que es tan necesario para la sociedad. Sin embargo, tiene una popularidad y una repercusión en la sociedad que hoy le sacás. Por ejemplo, en mi país, en Argentina, el fútbol era gratis. Mucho tiempo fue gratis. Todo el mundo tenía los partidos de fútbol en su casa, lo podía ver en su tele, y el Estado les... Bueno, decía que cuando se le quitó el fútbol acá en el país, se sacó el fútbol de la televisión pública, hubo un gran revuelo y, y hubo una cierta resistencia a eso. Y entonces me preguntaba por qué no pasa lo mismo con la ciencia, siendo que, bueno, puede ser considerada, ¿no?, como un entretenimiento, pero más aún de eso, más allá de eso, es algo que da un aporte a la sociedad desde, más que nada, sobre todo en los ámbitos como la medicina, la farmacología, obviamente, ¿no? Y la astronomía también, es más indirecto el aporte, pero yo incluso podría decir que no habría computadoras si no habríamos eh, descubierto y desarrollado toda la mecánica cuántica, ¿no? No, es imposible hacer un transistor si no tenés mecánica cuántica, básicamente. Eh, entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Es que lo comunicamos poco y también está ese prejuicio de que es para unos pocos, ¿viste? Como que es muy difícil, como que no tengo la capacidad. Y hay que salir un poco, ¿no?, de la academia y contar, y, porque si no, al final nos quejamos de que no hay presupuesto para ciencia, que hay poco trabajo, pero es también un poco de cómo el científico, se podría decir, se lava las manos de la parte de comunicación. Sí. Sí, sí, no, desde luego lo que dices me parece alucinante, no sabía eso del fútbol allí. Sí, Pero sí, aquí pasaría algo igual. O sea, yo creo que, de hecho, bueno, sí, de hecho la televisión pública creo que ya no da los partidos, no sé, pero creo que fue algo más paulatino, ¿no? Fue poco a poco. No, pero creo que ajá, sigue dando, sigue dando. Pero sí, efectivamente lo que dices es súper importante porque, claro, el fútbol la gente lo tiene presente, está en sus vidas. O sea, todos los días tienen las páginas de deporte del periódico, o tenían en aquel momento, y tienen hay una parte de deportes en el telediario, es decir, en el noticiario hay una parte de deportes y sale el fútbol, obviamente, todo el santo día. O sea, porque no hay más deportes, todos sabemos que solo existe el fútbol. Entonces, ¿qué pasa también? Que no tenemos publicidad. Claro, los científicos no tenemos publicistas. Eso es un problema muy grave. Si tuviésemos buenos publicistas o los mismos publicistas que los del fútbol, estoy convencidísimo de que tendríamos una fama tremenda. Pero ahí se juntan varias cosas. Hay un problema que yo he visto, por ejemplo, que ha pasado en España, no sé si pasa igual en otros países, pero mirad, aquí empezó el fenómeno de la divulgación por esto mismo que dices, es decir, la gente no sabe lo importante que es la ciencia. Vale, hay que solucionarlo y hay que darse a conocer y que la gente sepa qué es lo que hacemos, ¿no? Perfecto, la idea me parece maravillosa y genial. Pero hay un problema, ¿cuál? Que los científicos viven en una torre de marfil. Vale, pues hay que bajar de esa torre de marfil. Y efectivamente, bajaron de la torre de marfil, bajaron hasta la gente y construyeron otra torre de marfil distinta. Entonces, ahora tenemos una serie de grandísimos divulgadores, enormes, que están arriba de una torre de marfil. Siguen ahí, pero es otra. Es la torre de marfil de la divulgación. Y no bajan a donde la gente. No sé si me explico lo que quiero decir. Están divulgando lo que hacen, pero no están acercándose realmente a la gente, no están escuchando lo que pide la gente. A mucha gente le da vergüenza entrar en la universidad, por ejemplo. O sea, la madre de mi mujer, a mi suegra, un día fue con ella a la universidad, no me acuerdo qué iban a hacer, y estaba un poco chocada diciendo, pero ¿puedo entrar yo aquí a tomarme un café? Y mi mujer le dijo, sí, claro que puedes entrar a tomar un café y puedes entrar al baño. ¿Esto lo has pagado tú? O sea, claro que claro. puedes, pero tenía miedo a entrar. No le hubiese dado miedo entrar a la cafetería de un instituto, pero sí en la universidad, porque da ese respeto, hay una barrera ahí en medio que todavía no hemos roto de ninguna manera. Parece que la ciencia sea algo ajeno a los demás, que nos llueve lo que investigan de vez en cuando en forma de pastillas o algo así,
o de nuevo teléfono móvil y ya está. Sí, tal cual. Bueno, también es un poco la naturaleza del tipo de ciencia, ¿no? Porque la persona que hace ciencia normalmente es un poco retraída, tímida. Yo creo que es un poco también una causa-consecuencia de la persona que termina haciendo ciencia, es que es tan tímido, está en sí mismo, digamos, que se termina refugiando en el saber, en los libros, está en su habitación aprendiendo de cuántica, esas cosas. Y es verdad que un poco le cuesta hablar en público, a mí por lo menos me cuesta, y, y es un poco también, hay como una relación de esos dos aspectos de la persona, ¿no? Y también un poco que hay que ser honesto también de la complejidad, ¿no? No todo el mundo tiene las condiciones dadas para dedicar tanto tiempo a entender ciertas cosas que por ahí, encima, en medio de una sociedad en la que tenés que hacer algo por sobrevivir, básicamente, y por ganarte el pan, no va a ser, creo, la primera opción de nadie aprender mecánica cuántica, por ejemplo. Pero sí que está bueno compartirla. Y por ahí, al tipo que siempre le gustó, siempre le llamó la atención la astronomía o escuchar de esas cosas. Por ejemplo, yo creo que a todo el mundo le llama la atención cuando le hablan del Big Bang, de agujeros negros. Y al pobre tipo que nunca pudo dedicarse de lleno a esto, porque tuvo que trabajar desde los 15 años, por ejemplo, poner estos espacios para que, no sé, en el colectivo volviendo a su casa escuche, ¿viste? Escuche un También, poco de ciencia, sí. escuche y es complicado, ¿viste? Cada gente tiene su mundo, su realidad y por ahí incluso el científico también es criticado, pero también es incomprendido, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Hombre, también es verdad que no cualquiera puede estudiar, pero no por capacidad. O sea, yo soy de la opinión de que el 99% de la gente tiene la capacidad mental suficiente y de sobra. Claro, las circunstancias son otras. O sea, te dicen, Claro, no, es que eres pobre porque te da la gana, emprende, estudia algo. A ver, tío, llevo 8 horas partiendo, 8 con suerte, partiéndome el lomo, levantando cajas. Tengo yo unas ganas de llegar a casa y estudiar mecánica cuántica que ni te explico. No, evidentemente, o sea, son circunstancias de cada uno. Pero también aquí me quiero meter, ya te dije que yo me voy a meter a saco, si te parece bien. Y yo creo que también en ese aspecto que dices del tipo retraído, que, bueno, pues que le gustaba estudiar y tal, que me parece perfectamente respetable, ojo, creo que después se desarrolla una especie de sensación de superioridad a veces. Es decir, sí, yo ahora ya no soy ese pobre mequetrefe que le gustaban los libros, no, ahora soy un tío listo y respetado. Entonces yo veo también que bajar al nivel de la gente es quitarte de encima esa careta, quitarte de encima de ese pedestal, y bajar de los pedestales cuesta mucho. O sea, quiero decir, es doloroso, es un proceso doloroso, porque, claro, tú has estado toda la vida ahí, un poco machacado. Ahora que estoy aquí arriba, ¿me dices que tengo que bajar otra vez aquí abajo? No, estoy muy cómodo aquí arriba mirando el mundo desde mi posición. Claro, también hay que hacer ese ejercicio. O sea, de sí, decir, no, la gente tiene que saber lo que hacemos, o sea, tiene que ver que somos personas normales y corrientes con una vida. O sea, yo en lugar de sentarme y ponerme a hacer una página de Excel, pues como hacen muchísimos contables o cualquier otra persona, yo me dedico a hacer ecuaciones. O sea, ¿puede ser algo más complejo? Puede ser, pero yo no quisiera ponerme a trabajar de contable por nada. O sea, ni loco, no lo haría nunca y no voy a criticar a alguien que se dedica a hacerlo, evidentemente. Entonces, tienen que ver que también es un trabajo como cualquier otro, es un trabajo también sacrificado, pero no eres una persona mejor que los demás por el hecho de ser científico o profesor de universidad o lo que sea. Claro, acercar eso. sí. Incluso dentro del mundo de la ciencia también está criticado el que divulga, ¿viste? Y eso también termina siendo contraproducente, porque te dicen, ¿viste? Que, no sé, el que trabaja en la divulgación es porque no le dio la cabeza para investigar, dicen, ¿viste? Y son los mismos que después se quejan de que no hay presupuesto en ciencia,
de que no hay, ¿viste? No hay Completamente. grande, claro. Y después, en realidad es la misma causa-consecuencia, porque la gente, ¿por qué va a querer dar parte de sus impuestos a pagarle a cientos de tipos que investiguen, no sé, agujeros negros, si apenas ganan para subsistir, ¿viste? Entonces, si la gente no entiende y si uno no se toma la labor de comunicar, la gente no tiene por qué entenderlo y es razonable su postura de criticar por qué le pagamos a estos tipos por bancar su hobby, pueden decir, ¿viste? Claro, claro. Pero claro, la gente no Es como la entiende que... astronomía, ¿no? La astronomía es una ciencia preciosa, todo el mundo nos llama la atención el Big Bang, pero yo no es la primera vez que escucho la pregunta y en cierto sentido razonable de, bueno, vale, pero esto para qué sirve? O sea, ¿para qué Claro, puede servir el James Webb, por ejemplo? Hemos gastado ahí un porrón de millones, o el LHC, hemos gastado un tal porrón cual. de millones de la leche en algo que dices, ¿y ahora qué? Muy bien, bosón de Higgs, pero el bosón de Higgs a mí no me hace nada. O sea, Claro, tal cual, sí, sí. Así que bueno, más o menos esas son las razones por las que estamos acá. ya, Para comunicar un poco de ciencia, para charlar de temas interesantes, creo que a la gente le gusta escuchar esto. Y más que nada por nosotros también, porque nos divierte en un rato libre hablar un poco. Así que si te parece, hablemos del Big Bang. me parece. Me estuve escuchando que te dedicaste en cierto momento de tu vida a estudiar modelos de Big Bang, ¿no? ¿Qué me Ujú. puedes contar de lo que hiciste? Pues mira, concretamente, yo más que el modelo de modelos de Big Bang, modelos de expansión del universo. Ya, el universo desde los años 90 sabemos que no solo que se expande, sino que se expande aceleradamente. Es decir, hay una cosa que se llama energía oscura, que sonará a muchísima gente. Y lo que sucede es, bueno, pues si te parece, o prefieres explicarlo tú que eres precisamente de la Sí, rama, pues a ver, adelante, adelante. si querés lo contextualizo Mm, desde el principio, que sería, todo nace con Einstein, ¿no? Einstein en su momento, esto es muy interesante porque el tipo, para ponerlos en contexto, el tipo cuando estudiaba, cuando hacía su carrera de física, eh, lo único que se sabía hasta ese momento era electromagnetismo y la mecánica clásica, y no había más que eso. Y a él le parecía raro que las leyes del electromagnetismo cambiaban de acuerdo al sistema de referencia, es decir, un observador veía ciertos campos magnéticos y eléctricos, y otro observador que vaya a otra cierta velocidad ve otras cosas, y el tipo le llamaba la atención, y él se lo criticaba mucho a sus profesores. Uno de sus profesores era Minkowski, mm. y Minkowski le decía, pero ¿qué querés cambiar toda la mecánica clásica? Vos vas a saber más que Newton, le decían. Y él tuvo mucho conflicto con Minkowski, y lo paradójico es que después Minkowski se hace famoso retomando los trabajos de este alumno que él destrozaba en clase, ¿no? Incluso tengo Bueno, pero entendido... como venganza al final, Minkowski inventa el espacio cuadridimensional del espacio-tiempo, pero todo el mundo se lo atribuye a Einstein. Sí, Entonces ahí está la venganza de... sí, sí, yo creo que solamente los que estamos en física, los que estudiamos física, lo conocemos a Minkowski. Y sabemos que su trabajo está espectacular, pero sí, al final el famoso fue Einstein, así que como que se hizo justicia. Se podría decir que se hizo justicia. Pero lo interesante es que esto es interesante por destacar que muchas veces se imponen modas en la física Mm, o se dejan llevar por ciertas opiniones. Por ahí están los tipos más renombrados del momento en física, y son pocos los que tienen los pantalones bien puestos para ir en contra de esas ideas que predominan en el ámbito científico, ¿viste? En ese momento estaba muy de moda el éter, mm, porque, a ver, en el universo toda la información viaja a través de un medio. Hasta ese momento se creía que todo necesitaba un medio para viajar. Y entonces la pregunta que surgió fue, ¿en qué medio viaja la luz? Y ahí se comenzaron a hacer modelos del famoso éter, que fue lo que fue planteado como el medio en el que viaja la luz, y es como la teoría de cuerdas actual. En ese momento era el éter, ¿viste? Y había modelos complejísimos de éter, y todo el mundo trabajaba en eso. Y Einstein venía a decir que todo eso no servía,
y que la luz era una constante universal y que el espacio-tiempo encima era un ente único. Esto cambió para siempre, ¿viste? La imagen que tenemos del universo, y fue Minkowski quien le dio una interpretación geométrica al espacio-tiempo. Minkowski se puso a analizar este trabajo de Einstein y se dio cuenta que el espacio tenía, en términos geométricos, matemáticos, es como si el espacio-tiempo en el que vivimos tiene una geometría hiperbólica. Y eso también es muy raro porque Minkowski agarra viejos trabajos de un matemático que se llamaba Lobachevsky. Y es muy raro cómo los matemáticos aparentemente desarrollan algo totalmente inservible, como decir, a ver, si nosotros siempre hacemos matemáticas, sumamos vectores, hacemos matrices, todo en un espacio euclidio, ¿por qué te pones a inventar espacios hiperbólicos? ¿Viste? Eso también un poco acompaña a lo que decíamos hace rato, que se critica a trabajos aparentemente inútiles que después terminan siendo muy fructíferos, ¿viste? Y Entonces útil, lo baché. ¿verdad? Porque la Claro, gente muchas veces dice, bueno, sí, vale, pero eso de la relatividad, pues ojo, la relatividad a día de hoy ya es algo presente en el día a día. Los teléfonos móviles funcionan gracias a la relatividad, el GPS funciona gracias a la relatividad y claro, todos los satélites día a día funcionan gracias a la relatividad, porque si no, no funcionarían bien. Entonces claro, dices, pues mira, sí funcionó, sí sirvió de algo. 100 años después, evidentemente, pero, pero claro. Y a ver, para que la gente entienda lo raro que era esta geometría, en un espacio normal, en un espacio del que te enseñan en el instituto, ¿no? Vos tenés una recta, dada una recta y un punto a una distancia de esa recta, hay una única recta paralela que pasa por esa otra recta, ¿no? Eso es como lo más intuitivo de los espacios que usamos en la matemática. Este espacio hiperbólico, dado una recta y un punto, había infinitas rectas paralelas. Y era como algo muy abstracto que en su momento no se entendió, ¿no? Y Minkowski termina dando con que el espacio-tiempo tenía geometría hiperbólica. Y para retomar la pregunta, ¿no? O el contexto que queríamos hacer, es que Minkowski se da cuenta que el espacio-tiempo tiene una cierta geometría. Y eso es lo que Einstein luego vuelve a retomar, fue como una simbiosis entre Einstein y Minkowski, que Einstein después termina diciendo, de acuerdo al contenido que haya en ese espacio-tiempo, de acuerdo a los planetas que tenga, las estrellas y las galaxias que estén en ese espacio-tiempo, el espacio-tiempo va a tomar una geometría tal de acuerdo a lo que tenga dentro. Y después de 1915, cuando Einstein termina su teoría de la relatividad general, lo termina aplicando a esto para el universo. Y él dice, el universo está compuesto de ciertas cosas, entonces dado ese contenido va a tener una cierta geometría, y hizo el primer modelo de universo de la historia, ¿no? Entonces así nace lo que es la cosmología, estudiar el universo como un todo, ¿no? mm, Luego aparece Friedman y se da cuenta que el universo de Einstein era inestable y propone un universo en expansión, ¿no? Eh, la cuestión es que Einstein eh, lo que hizo fue dejarse llevar por los conocimientos y las creencias de la gente de la época, ¿no? Porque si vos en el cielo ves ciertas constelaciones, ciertas galaxias, y después con el desarrollo de la arqueología ves que incluso los mayas o los egipcios veían las mismas constelaciones, uno que tiende a pensar que el universo es eterno, e inmutable, y que el universo no cambia, ¿no? efectivamente. Entonces Einstein hizo lo que para el momento era razonable y planteó un universo estático, eterno. Y esto iba también en conflicto con las creencias cristianas, ¿no? Que creían que el universo obviamente tenía un inicio, como bien lo dicen los textos bíblicos. La cuestión fue que apareció un sacerdote que le intrigó esta cuestión, que le dijo, ¿cómo puede ser que la ciencia diga que el universo es eterno y que nunca tuvo un comienzo y la Biblia diga otra cosa? Y ahí fue que este tipo, Georges Lemaitre, que era un sacerdote belga, retoma los trabajos de Sitter y de Friedman y plantea lo que hoy
es muy similar al modelo de Big Bang que tenemos actualmente, ¿no? Que es un universo que surgió desde un estado muy denso de materia y de espacio-tiempo y que comenzó a expandirse hasta llegar al estado en el que lo vemos actualmente, ¿no? Creo que Lemaitre lo llamó el átomo primigenio o algo similar. Creo Es que como sí. un punto súper denso del que surge el espacio y demás. Sí, sí. Bueno, en resumidas cuentas, esa es la historia de cómo el ser humano llegó a formular modelos de universo, ¿no? Y, y bueno, en base a eso, ¿qué trabajos o qué problemas de ese modelo encaraste vos? Pues mira, yo lo que hice, o sea, es decir, yo no trabajé con el Big Bang en sí, sino con la expansión del universo. Entonces, claro, no tiene mucho que ver precisamente con el Big Bang, pero por ejemplo hay una cosa que a mí siempre me ha interesado muchísimo sobre el Big Bang y es la típica pregunta de qué había antes, porque Ujú. eso es una cosa, creo que ya te lo comenté esta mañana o una cosa así. Bueno, para mí sería por la mañana, bueno, algo así, porque tenemos una diferencia horaria tremenda. Eh, pero a la gente, y normal, o sea, quiero decir, no es algo que a la gente no pueda entender, ¿no? Es que a los propios, perdón, a los propios físicos nos cuesta entender que no hubiese un antes del origen, del Big Bang, ¿no? Entonces es como que, bueno, sí, claro, tenemos como el tiempo ahí como una cosa que siempre está, entonces que no haya un origen del tiempo, o sea, que no haya un antes, como que no lo conseguimos agarrar, como que no conseguimos entenderlo bien. Y a mí, concretamente, tampoco es algo que te creas tú que me resulta fácil, ¿no? Porque hacerse la imagen mental de, ¿no? Es que no existe absolutamente nada y que de nada puede surgir todo un universo, es algo complejo, ¿eh? Hace falta echarle un esfuerzo de imaginación muy importante. Pero a mí hay esa duda, por ejemplo, de cómo emerge en sí, por ejemplo, el espacio, cómo emerge el tiempo de la nada en sí. Siempre me ha parecido una pregunta súper interesante. O sea, más allá bueno, sí, pues podemos tener modelos matemáticos que predicen su evolución y la verdad es que lo hacen bastante bien. ¿Qué es lo que pasó ahí en ese punto del principio? Y a veces también pienso que muchas de las ideas que tenemos están totalmente corrompidas por nuestras creencias. Es decir, o sea, casi todas las religiones, yo creo que si no todas, tienen algún origen del universo, de alguna manera. Bien sea, yo qué sé, en el ojo, la lágrima de un gigante, que si Dios hizo así, pin, y de repente apareció el universo, puede ser cualquiera, o los universos oscilantes del hinduismo. Siempre hay como una especie de origen, siempre necesitamos ese origen, necesitamos agarrarnos a eso. Y yo tengo la sensación de que como científicos que somos seres humanos, también nos dejamos llevar un poco por esas creencias. Entonces, nos cuesta mucho desarraigarnos de que pueda haber un origen, de que pueda no haberlo, de que pueda ser todo realmente infinito, por ejemplo. Es algo como que nos cuesta demasiado, ¿no? No sé. Sí, sí, tal cual. Y hay algo que está muy bueno aclarar. Mucha gente piensa, sobre todo físicos, ¿no? Que ya están en el tema, eh, que las ecuaciones de Einstein te dan la geometría del espacio-tiempo de acuerdo a lo que tenga su contenido, ¿no? Como acabo de explicar. Y la teoría te dice eso, te dice la geometría que tiene de acuerdo a su contenido. Y como el modelo de Big Bang, cuando vos te vas muy al pasado, te dice que se curva todo y muchas cantidades tienden a infinito, ¿no? Ujú. Y una teoría cuando tiene cantidades que tienden a infinito, no es porque las cantidades realmente tiendan a infinito, sino que es porque la teoría no funciona en ese dominio, ¿no? Claro. Y entonces es importante aclarar que la teoría explica la geometría que tiene el espacio-tiempo y no es capaz de decir nada sobre el origen del espacio y el origen del tiempo. Eso me parece que es un error que se lo he escuchado a muchos compañeros míos, que
claro, la teoría no es capaz de decir o de explicar mecanismos que digan cómo se origina el espacio y cómo se origina el tiempo. La teoría te dice simplemente la curvatura que tiene de acuerdo al contenido de materia que tiene. ¿Sí? Eso es interesante. Así que, digamos, en resumen, no tenemos idea de, de cómo se originó el espacio, el tiempo. Estudiamos tantos años y al fin y al cabo la respuesta triste que tenemos que darle es que no sabemos nada. Efectivamente, completamente de acuerdo. Sí, pero hay una cosa claro, que la gente yo creo que tiene que entender con esto de los modelos matemáticos y todo eso. Por ejemplo, antes de Einstein, antes de todo esto, ¿qué teníamos para describir el universo, no? Pues teníamos, empezábamos por la Tierra, básicamente, la Tierra, la Luna, la Tierra, el centro de nuestro universo, la Luna estaba ahí orbitando y todo lo demás estaba en una cúpula celeste alrededor. ¿Qué describíamos? Describíamos lo que conocíamos. Y ahí sale un modelo de Ptolomeo, por ejemplo, que hace unas predicciones brutales. La gente piensa, ay, qué chorrada poner la Tierra en el centro, que si las concéntricas... Y... No, 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 ojo, el modelo de Ptolomeo era muy bueno. Se hacía unas predicciones estupendas sobre las posiciones celestes de todos los planetas y demás, o sea que funcionaba. Pero claro, luego vamos más allá y ya ponemos el Sol en el centro, viene Copérnico, Galileo demuestra que no todo está en el centro de la Tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí aparece Newton y dice, no, mira, esta es mi ley de gravitación y os la vais a comer todos durante 300 años. Y estupendo, ¿vale? ¿Pero qué describe? Describe el sistema solar. Es decir, solo describe lo que conocemos. Más allá, en siglo XVII, siglo XVIII, no había nada. O sea, es decir, estaban las estrellas para allá y algún loco como Giordano Bruno dijo que a lo mejor eran soles, que bueno, pues mira, a este tío lo quemamos directamente en la hoguera y ya se acabó el problema. Entonces, bueno, pues muy bien, ¿no? Y poco a poco se va construyendo y se nos va ampliando el universo, ¿no? Pero claro, llega Einstein. ¿Qué conocíamos cuando llega Einstein? Bueno, la Vía Láctea. Es decir, sabíamos que había una cosa, que vivíamos en una nebulosa, que nuestra estrella era una de muchas que formaban una nebulosa que llamábamos Vía Láctea y ya está. Y Einstein describe su universo estático en base a eso, a decir, bueno, esto es lo que hay, parece que esto no ha cambiado nunca, ¿no? ¿Por qué va a expandirse o contraerse? No, 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 esto tiene que estar fijo. Claro, Pero claro. viene Hubble, coge su telescopio y a topo saco. O sea, ya dice, no, no, que estos son galaxias, que el universo se expande y ya sería la marimorena. Y entonces ya nuestros modelos, aparece Friedman y nos da un modelo de decir, sí, 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 el universo puede expandirse y está muy bien. O sea, es decir, todo encaja bien cuando se expande. Quiero decir con esto, ¿qué es lo que describen nuestras matemáticas? Lo que conocemos. No podemos describir lo que no conocemos. O sea, no tenemos ninguna pista realmente de nada que nos lleve a decir, bueno, ¿qué dato puedo yo coger del Big Bang o de antes o sea, de justo en el momento del Big Bang para yo poder hacer un modelo de universo que encaje bien con todo? No tengo nada, no puedo obtener nada. Entonces, lo que falta ahí es lo que se llama una teoría de gravedad cuántica. Hay muchísimas propuestas, seguro que pues, de un oyente ha escuchado hablar de la teoría de cuerdas, de la gravedad cuántica de lazos, de bueno, un montón de ellas, ¿no? Pero realmente ninguna de ellas tenemos ni idea de por qué pueden funcionar o por qué no. Tenemos algunas sospechas, pero nada más. Entonces, cada vez que intentamos aproximarnos a qué hay realmente más allá de lo que podemos realmente ver, que es el fondo cósmico de microondas, que es esa cantidad de luz inmensa que había en el origen del universo, pero detrás de la cual, o sea, más allá, más cerca del Big Bang, no podemos saber nada, todo falla, todo peta. O sea, las ecuaciones no funcionan, en los agujeros negros las ecuaciones ya dentro del agujero negro no funcionan, no tenemos absolutamente nada que nos indique esta es la forma correcta de hacer las cosas. Entonces, ahora yo creo que desde hace un tiempo que nos empezamos a preguntar estas cosas de la gravedad cuántica, es como que vamos como pollos sin cabeza, por ahí dando vueltas, y bueno. Sí, sí, está complicado el tema y como charlábamos hace rato, lo complican también las modas, lo complica eh, la poca información que tenemos, o sea, los experimentos que necesitamos para llegar a esas escalas, a esas energías, no los tenemos y es como que nos falta una pierna. Si no Sí. tenemos los experimentos necesarios, estamos ahí como trabados, ¿no? ¿Y de qué se trató específicamente tu trabajo en ese momento?
Pues mi trabajo era, la energía, iba sobre la energía oscura en realidad. Era como entender qué era la energía oscura. Algo así, algo parecido. Eh, a ver, tenemos la idea de que hay una energía oscura que está obligando al universo a expandirse cada vez más rápido. O sea, no solo que se expande, sino que se expande cada vez más rápido. Pero no sabemos por qué. No tenemos ninguna pista de por qué y no sabemos cómo modelizar ese campo que está ahí haciéndonos la puñeta, básicamente. Entonces, la idea era buscar posibles soluciones matemáticas, digamos, o sea, modelos matemáticos que encajen con lo que estamos viendo. Y Claro. dentro de eso, dentro de ese encaje, ¿qué es lo que puede pasar a futuro? Entonces yo pues me dedicaba a hacer un montón de ecuaciones muy raras, muy complicadas y que no le deseo a nadie, pero era muy divertido, la verdad. Era básicamente eso, intentar modelizar, porque lo que nos falla muchas veces es el no tener un modelo matemático. Es decir, podemos ver que esto está pasando, pero el no tener ni idea de por qué está pasando a los físicos nos vuelve completamente locos. Es una cosa con la que no podemos vivir. O sea, algo está pasando y no sé por qué. Mal, ya no duermo esta noche. Claro. Expliquemos un poco, creo que estamos dando por hecho que la gente sabe y tal vez hay alguien que esté escuchando y que no sepa. ¿Cuáles son todos los ingredientes, digamos? Yo quiero construir un universo. Mm, ¿Cuáles son todos los ingredientes que yo tengo que poner para construir un universo lo más parecido posible al que tenemos claro. realmente? ¿Y por qué surgió cada hipótesis? ¿Cómo descubrimos cada componente? Si querés contar un poco de eso. Ah, lo cuento yo. Sí, si querés. O sea, lo primero que necesitamos es materia. O sea, lo que se llama la materia bariónica, que es lo que tenemos Lo que y veo. podemos tocar. Nosotros, el aire también es materia bariónica, todo es materia bariónica y es un, si no me equivoco, un 4% de la composición total del universo. Y si miramos para arriba hay muchas estrellas y muchas galaxias y muchas cosas que son materia. O sea, parece que está lleno, pero en realidad solo es el 4% del universo. Luego hay un 25%, si no me equivoco, que es lo que se conoce como materia oscura, que no es materia que no veamos, es otro tipo de materia que tampoco tenemos ni puñetera idea de qué es. Por lo tanto, muchos más físicos van a perder el sueño con esto y siguen perdiendo el sueño, pero no tenemos ni idea. O sea, simplemente sabemos que está ahí hay algo que está atrayendo cosas hacia pues, algo que no podemos ver, pero nada más. O sea, es decir, no interactúa con absolutamente nada más. Y luego te El están... primer, el Perdona. primer o sea, cuando supimos que había materia oscura fueron con la rotación de las galaxias, supongo, ¿no? Sí, bueno, anteriormente un tipo llamado Zwicky, en los años 30, si no me equivoco, o 40, hizo una observación de unos cúmulos de galaxias que orbitaban alrededor de algo que no podía ver. Él dijo Ah, que ahí había una materia oscura, pero no se refirió a ello como si fuese otro tipo de materia. Simplemente dijo, ahí hay algo que no estamos viendo, pero simplemente no conjeturó que fuese algo diferente. Dijo, bueno, esto simplemente es algo que no podemos ver porque puede ser un agujero negro o porque lo que sea. Pero claro, fue ver a Rubin cuando ya miró la rotación de las galaxias, porque en principio las galaxias deberían rotar como pues, una espiral que hemos visto siempre en el lavabo. Cuando te levantas el tapón del lavabo, pues la parte de dentro gira más rápido que la parte de fuera, que es como que se va arrastrando más claro. despacio. Pero ella observó que no, que mira tú, que la parte de fuera y la parte de dentro rotaban a la misma velocidad. Entonces eso implica que ahí tiene que haber una materia que está impregnando el universo y que no sabemos qué es y tampoco la podemos ver. Claro. Bien. Y por último, falta la energía oscura. Ay, sí, la energía oscura. Pues eso fue, si no me equivoco, el descubrimiento hacia los años 90, porque, claro, el modelo de expansión del universo está aceptado porque se ha observado por las mediciones de Hubble que el universo se expande y que cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja. Vale, pues como una explosión, digamos, ¿no? Vale, estupendo. Pero claro, dijeron, bueno, pues la gravedad cuenta, ¿no? Entonces, si todo se está expandiendo, en algún momento la gravedad empezará a tirar, a tirar, a tirar, a tirar y la cosa dejará de expandirse y empezará a contraerse. Esa era la idea que había antes de los años 90. Pero unos tipos se pusieron a medir
y les salieron las cuentas al revés, literalmente. Es decir, ellos esperaban ver que se estaba decelerando, que cada vez se expandía más despacio, y se encontraron con todo lo contrario, con que el universo se expandía cada vez más rápido y que llevaba expandiéndose cada vez más rápido bastante tiempo, además. Y a partir de ahí fue cuando se empezó a conjeturar y a hablar de la energía oscura que tiene que haber un campo que está haciendo de repulsión y que está repeliendo la materia. Claro, porque era lo razonable hasta el momento, ¿no? Si todo se atrae, si todas las estrellas se atraen, si la fuerza gravitatoria es solamente atractiva, Mm. lo que uno piensa es que se va a traer, en algún momento va a colapsar todo. Claro. Fue rarísimo eso, que se haya medido una expansión y encima acelerada, que es más raro aún. Sí, sí, eso tiene que ser algo muy, muy tremendo el haber sido astrofísico en aquellos años. O Sí, sea, sí. me da envidia en cierto sentido el no haber nacido, pues no sé, 30 años antes y haber estado, pues eso, investigando en cosmología en aquella época para decir, me cago en la leche, la que hemos liado. La que tenemos aquí delante, por favor, vamos a poder jubilarnos, qué bien. Y a mí me sorprende lo reciente que es, o sea, 1990 y algo. Sí, Fue hace muy poco. Realmente la cosmología creció un montón, ¿no? En estas últimas épocas. El primer modelo de universo habrá sido 1916, 17, y, y bueno, digamos, estos cambios rotundos fueron hasta hace unos 20, 30 años. sí, sí, sí. O sea que estamos en una época espectacular para ser cosmólogo, digamos. Todo el que esté viendo que quiera ser cosmólogo, hay un montón de misterios por resolver, digamos. Bueno, hay una barbaridad. O sea, de verdad que yo creo que es uno de los campos en los que más preguntas hay abiertas, ¿no? O sea, tú has hecho cosmología, ¿no? Has estudiado, y no investigas con cosmologías, me dijiste, o... Sí, sí, nosotros estamos haciendo el mismo problema, pero lo estamos enfocando de otra manera. Nosotros lo que queremos saber es qué provoca esa expansión. Porque en principio vos ves que el universo se expande aceleradamente. Y, y digamos, decir que existe otra materia o otro campo, Ujú. en principio es ad hoc, ¿viste? Ad hoc le decimos cuando en realidad no es necesario, pero lo metes a la fuerza para que tu modelo cierre, ¿viste? Como el rompecabezas, para que todo funcione. Si no me equivoco, eso es lo que llaman el modelo estándar de universo, ¿no? Bueno, modelo estándar Claro, de la cosmología. Tú metes aquí una claro, materia, les metes ahí con calzador la energía oscura, le metes la materia oscura con calzador. Eso es en lo que en física llamamos, para los que no lo sepan, modelo estándar de algo. El modelo claro, estándar de exactamente. partículas es yo tengo unas partículas de un tipo y tengo otras partículas de otro tipo, pero no sé cómo encajar las dos cosas. Bueno, pues las pego ahí con celo muy fuerte y eso lo llamo modelo estándar. Claro, tal cual. Así se llama justamente, modelo estándar de la cosmología, que le llaman modelo lambda CDM. Lambda porque en las ecuaciones de Einstein, una vez que se descubrió la expansión acelerada, se agregó un término, ¿no? Que es la constante cosmológica. Por eso lambda. Pero guarda ahí, porque no sabemos qué es, digamos. En principio puede ser un campo, un campo cuántico, puede ser materia rara, que no sabemos bien qué puede ser. Y la propuesta que encaré yo con el grupo de investigación que me invitó a trabajar es, hagamos que la gravedad se comporte de manera distinta a grandes escalas. Qué interesante, Entonces, qué bueno, qué bueno. agarrás, modificás las ecuaciones de Einstein, más precisamente, bueno, esto es muy técnico, pero se modifica la acción, vos minimizás. Bien, bueno, como te decía, una alternativa para explicar la expansión acelerada del universo sin meter nada extra, nada raro que no conozcamos, es plantear que la gravedad se comporte distinto en grandes distancias o bajo ciertas condiciones, ¿no? Eh, entonces, básicamente uno modifica las ecuaciones de Einstein, obtiene unas nuevas, y obviamente estas nuevas ecuaciones tienen que cumplir con todos los requisitos y con todos los experimentos que ya las ecuaciones de Einstein pudieron lograr, digamos. Las ecuaciones de Einstein son, creo que, de las más
una que es la más impresionante de la historia por las cosas rarísimas que nos mostró del universo, Desde luego. y le metemos test y experimento, experimento, experimento tras experimento, y los pasa todos. Entonces, hasta el momento no demostró fallas, y en ese sentido, yo aceptaría una crítica de decir, si las ecuaciones de Einstein funcionan tan bien, ¿por qué las modificas? Digamos, ¿viste? Bueno, las Pero, ecuaciones de la cuántica normal, sin meternos en relatividad, funcionan estupendamente bien. sí, Pero en el momento en que las partículas van más rápido de lo debido, ahí, ahí ya la cosa falla. Entonces, pues claro, esto puede ser algo similar también. O sea, claro. Y la cuestión es que también matemáticamente está todo perfecto, pero bueno, la expansión del universo lo tomamos como un motivo para posiblemente modificar la gravedad. Entonces eso es lo que planteamos en mi grupo de investigación de aquí de Argentina, y ujú. dijimos, vamos a obtener nuevas ecuaciones de Einstein. Estas ecuaciones tienen que cumplir con todos los experimentos y veamos si nos soluciona alguno de los problemas que el modelo Big Bang actual tiene. Entonces, nos metimos en ese quilombo y estamos ahí peleando con eso, ¿viste? Así A mí me que, parece mucho más interesante precisamente ese enfoque de, bueno, vamos a asumir que las ecuaciones de Einstein tienen sus límites, que son una aproximación, que al fin y al cabo eso es una cosa que también me gusta explicar a la gente, que las teorías físicas son perfectamente válidas, pero dentro de siempre de lo que queramos hacer, de lo que puedan hacer. Es decir, por ejemplo, para poner un satélite en órbita, para mandar al Neil Armstrong a la Luna, no hizo falta la relatividad de Einstein para nada. Bastó con la gravedad de Newton. O sea, la exacto. mecánica de Newton nos bastaba y nos sobraba. Claro, ¿qué Claro, pasa? Que en el momento, tienen su rango de validez, y si vos te claro, vas afuera, obviamente capaz necesitas una teoría más completa, ¿no? claro, si ya estás hablando de masas muy grandes, velocidades muy grandes, ya la teoría de Newton empieza a fallar y pues necesitas algo mejor, tienes a Einstein. Lo mismo pasa con la cuántica, lo mismo pasa con todo. Yo veo que es un enfoque mucho más históricamente, ¿no? O filosóficamente quizá más apropiado que intentar meter campos nuevos y teorías raras y supersimetrías y no, Sí, es suponer, bueno, esto tiene unas limitaciones, vamos a suponer que existe algo de lo cual las ecuaciones de Einstein son una aproximación igual que la teoría de la relatividad, iba a decir, de la gravedad de Newton, es una aproximación que la puedes obtener de las ecuaciones de Einstein. Entonces, claro, no es lo mismo proponer un comportamiento levemente distinto, porque tampoco se aleja mucho, es solo ujú, un poco, de la gravedad, cambiar levemente la gravedad, a proponer que el 70% del universo no lo conocemos, que es algo mucho más muy bestia. arriesgado, ¿viste? Sí, sí, Y sí. frustrante también, porque si no conoces nada y no lo detectás, se acabó, no podemos hacer ciencia. Ya. Vamos, no no sé, cambiemos de carrera. Pues sí, sí, la verdad es que yo creo que, mira, si alguien se está planteando, alguien que escuche esto, se está planteando la carrera científica, para mí, el consejo más importante, yo diría, para mí, a mi entender, es Ujú. tener resiliencia y capacidad de frustración, o sea, de Sí, afrontar la frustración. No sé si estarás de acuerdo. sí, sí, es durísimo. Mm, Y no tanto, a mí no me pasó tanto en investigación, porque mm, al fin y al cabo lo que a uno le importa es llegar al comportamiento real de la naturaleza. Y si mis ecuaciones o mis modelos no encajan con la naturaleza, a otra cosa. O sea, lo importante es conocer eh, y lograr entender la naturaleza. Por ahí yo la frustración me la genera más la burocracia. ya, Tener que ir a un examen y tener que demostrar en una hora todo el conocimiento de 6 meses, a mí me parece ridículo. ¿Viste? Que venga un tipo y te propone una serie de problemas, resolverlo rápido y demostrarme que sabes. Capaz que vos aprendiste un montón y justo esos temas, no sé, te agarraron por ahí, ¿viste? Eso me parece ridículo. Eso es lo más frustrante, me parece, del mundo científico. Pero bueno, también es parte de un sistema que tiene que funcionar de alguna manera, digamos. ¿Cómo haces para evaluar el conocimiento de 300 chicos
y que una persona que es el profesor tiene que ser capaz de evaluar el conocimiento de tanta gente. Es como entre esas dos cosas, ¿viste? Una que para el alumno es horrible, pero para el sistema también es complicado, ¿viste? Tener Sí, algo que funcione. precisamente para eso hace falta más inversión en ciencia y en las universidades. Es decir, si en vez de tener 300 alumnos se tiene a 50, ya puede evaluar de otra manera. Claro, eso Sí, es una sí. cosa que, por ejemplo, nosotros los profesores de secundaria decimos muy a menudo, porque cuando salimos a manifestaciones o cosas no es para pedir que nos den más vacaciones, ni que sí, tenemos 3 meses de vacaciones y os jorobáis. Eh, ni para que nos suban el sueldo, ni no, en absoluto. No, lo que pedimos normalmente es que nos bajen la cantidad de alumnos que tenemos en clase y no precisamente para trabajar menos, porque va a ser que vamos a trabajar lo mismo, es para trabajar mejor. O sea, el tiempo que Claro, dedicamos a 30, si se lo pudiéramos dedicar a 15, la calidad de la enseñanza mejoraría una burrada. O sea, yo he tenido alumnos, por ejemplo, yo estaba dando en FP básica, que viene a ser, digamos, el último escalafón antes del fracaso escolar. O sea, es decir, la gente que suspende la secundaria, suspende lo que es la diversificación que llamábamos aquí, eso los acaba mandando a FP básica. Son chavales inteligentes que tienen un montón de problemas, muchos de ellos. Pero si me metes a 30, yo no puedo dar esa clase. Y yo he notado mucho el tener a 5 o 10 alumnos en clase. Podía trabajar con ellos, podía hacer cosas con ellos. Meter a 30 y no hay manera de enseñarles nada. Entonces, ¿por qué aceptamos, por ejemplo, eso en la universidad? ¿Por qué aceptamos el estar en una clase con otras 200 personas que el profesor no se sabe ni mi nombre? O sea, ¿por qué tengo yo que aceptar como normal que, no sé, que si no puedo ir a un examen porque me he partido una pierna, pues ya estoy suspenso? Por ejemplo, ¿no? No sé, sí. no me parece lógico, no me parece razonable. Dicen, no, es que el mundo es así. No, el mundo es como nosotros lo hacemos, yo siempre lo he creído. Entonces, si aceptamos que nos traten así desde el principio, ¿qué pasa después? Que tratamos así a los demás. O sea, ahí es algo de naturaleza humana, yo creo. Claro, y además que define tu futuro, porque si vos fueras, no sé, de otra profesión, por ahí que tu promedio no importa, o por ahí uno dice, bueno, la burocracia no es lo más importante, capaz que yo aprendí y me saqué un 6, Mm. y uno capaz que ni se preocupa, pero en el mundo de la ciencia sí importa mucho porque vos vas a buscar un empleo de investigador y lo primero que miran es tu promedio. Y capaz que fuiste a un examen y el tipo estaba de mal humor y te dijo, nada, anda, volvé la mesa que viene, te pongo un 2. Y, y no sé, te hizo dos preguntas y con esas dos preguntas el tipo pretende saber todo lo que aprendiste en 6 meses. Yo por lo menos me permito cuestionarlo, ¿viste? Así que sí, y me gustaría que contrastemos un poco las realidades de los investigadores de allá con los de aquí de Argentina. El investigador de España, eh, ¿cómo sería su carrera científica, digamos? Primero título de grado, obviamente, después. Primero el título de grado, luego necesariamente hay que hacer un máster, más dinero. O sea, que al final ¿No yo soy... no te pagan en ese punto todavía? A lo mejor si consigues una beca y cosas así, te pueden pagar las matrículas y demás. Igual te dan algo de dinero, no estoy seguro. O sea, no tengo muy claro el sistema de becas. Ujú. Luego, después del máster, tienes que buscar algún equipo que te acepte para un doctorado. Ahí ya sí que se suelen dar más becas, hay becas de formación de profesorado universitario, etcétera, que suelen ser unas becas que cubren unos, como mucho, 1.000 euros al mes. O sea, tampoco es ninguna barbaridad. Aquí con 1.000 euros al mes sobrevives. O sea, Justo. justo. O sea, sí, justo. Pero luego lo que tienes es una base muy fuerte de explotación en ese sentido. O sea, hay profesores maravillosos. Yo, por ejemplo, el director de tesis que he tenido, el último que he tenido, soy muy amigo suyo y me llevo muy bien y es un tío maravilloso. Eso, genial. Pero como tengas a alguien que te pretende utilizar para sacar adelante sus publicaciones, te ves en la obligación, como lo que prima en la academia es publicar, publicar y publicar y hacer un montón de publicaciones científicas, te ves obligado a hacer lo que te digan. Pase lo que pase, aunque no te guste,
o aunque te sientas explotado, eso no importa, tú tienes que publicar. Entonces tú sigues ahí en esa rueda 3, 4 años y luego ya te tienes que hacer postdocs, es decir, buscas grupos de investigación, preferentemente en algún sitio fuera, para que te den una plaza de investigador. Con buena suerte te darán una beca, esperemos, y así puedes estar, no sabría decirte, pero por lo menos 5 añitos de un sitio a otro, danzando por varios países incluso, o por toda España, en una situación bastante precaria, porque muchas de las contrataciones para postdoc yo creo que no superan los 1.500 euros, no estoy seguro, pero por ahí rondará, o sea, es una broma. O sea, estás formando a los que se supone que te van a sacar las castañas del fuego cuando venga una pandemia y van a sacar vacunas, por ejemplo, o nuevos métodos, nuevos tratamientos, o sea, y le estás pagando 1.500 sucios euros a este tío para formarle, ¿sabes? O sea, es una cosa muy, muy sufrida, muy, muy machacante. Y eso, claro, Claro. supone que encuentres grupos porque saquen plazas, porque esos grupos tengan dinero para contratarte. Esa es otra. O sea, porque un grupo puede no tener dinero y tener que apañarse con 2 o 3 personas en vez de tener a alguien más que les pueda echar una mano en un laboratorio o lo que sea. Yo no sé allí cómo será, si será parecido, me imagino que algo similar. Sí, parecido y con los números sorprendentemente desinflados. Acá, 1.000 euros Mm. es una fortuna. Claro, claro. Acá, acá realmente la inflación nos destrozó. Eh, yo creo que el salario promedio de la gente en Argentina es 500 euros aproximadamente. No es nada. Obviamente el costo de vida es distinto Sí, eso y es la diferencia de costo de vida. Claro, ahí igual la- a los oyentes igual les cuesta un poco hacerse ahí desde Argentina, por ejemplo, les va a costar hacerse a lo de los euros y a mí me está costando hacerme una idea del costo de vida. Mira, por ejemplo, aquí, perdón, no sé si se oirá que acaba de pasar una moto. muy poco, El costo de vida aquí, por ejemplo, donde yo vivo, que es una ciudad pequeñita, el alquiler ronda los 700 euros. O sea, por menos de 500 euros no tienes un sitio donde digas, podría vivir aquí. claro. Aquí, con 500 euros ya es un sitio que dices, este sitio me va a dar problemas. Y es la mitad de lo que ganas en un mes si ganas 1.000 euros. Una compra normal, pues puedes gastarte unos 200 euros al mes. Y a eso súmale agua, luz, gas, etcétera. Todo eso va sumando. 1.000 euros es justísimo, justísimo para vivir. Mira. Y el sueldo, me dijiste, de un profesor allá en España ronda ¿cuánto? 2.000 y algo, Dos normalmente. mil y algo, bastante bien, Bueno, digamos. profesor de instituto, te digo, ¿eh? Sí, un Sí, o sea, no profesor cobramos mal. Yo vive no, tranquilo. nunca, con mis compañeros, cuando ha salido el tema, que sale raras veces, nunca nos hemos quejado de que cobremos poco. Siempre decimos esto de esto no está pagado, pero, pero no, 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 sinceramente no nos quejamos de eso, no, no es lo habitual, ni mucho menos. Mirá, acá en los de educación en este país creo que son de los peores pagados. Mm. Eh, siempre están ahí al límite del salario mínimo. Eh, los de investigación sobreviven también Mm. con lo justo, y, pero como vos decís, es una carrera muy larga y con los riesgos de que no te toquen becas. Si a uno no le toca una beca, uno sin doctorado no puede conseguir trabajo de investigador. Y si no consigue beca, tiene que bancarse 5 años de doctorado, de conseguir ingresos de otro lado. Entonces estás como atado de piernas porque no te dejan trabajar, tampoco te pagan y, y un doctorado requiere mucho tiempo de estudio, ¿viste? De investigar, de escribir papers, de pelear con los referees que te lo acepten. Eh, así que sí, es bastante complicada, che. Te tiene que gustar mucho realmente Mm. para meterte en este mundo, aunque suene un poco desalentador para la gente, ¿no? Pero bueno, hay que ser realista. O sea, tampoco le vas a mentir a la gente de si No. te apasiona, dale para adelante. No, yo creo que hay que decir la realidad, y es que si te gusta mucho,
metele para adelante, pero hay que saber que tenés estos problemas, digamos. Y como te decía, en Argentina, si vos sos físico, por ejemplo, tengo entendido que no podés enseñar en la escuela secundaria. Solamente puedes ser profesor de universidad, que uno no es que tiene muchas horas de trabajo agarrando un cargo de profesor, sino que uno agarra una materia, por ejemplo, profesor de física 1 de carrera, por ejemplo. Y uno tiene unas cuantas horas de esa materia sola, y cobra no demasiado y tiene que tener la suerte de buscar otro cargo en la universidad y así, remándola como puede para subsistir. Bueno, Pero me gustaba preguntarte eso por el tema de que acá hay tanta crisis que mucha gente escucha, dice, me voy a España y cobro, no sé, 1.000 euros con el doctorado, y como respecto a los números de aquí parece un montón, piensa que va a ir allá y va a vivir la ya. vida, ¿viste? Y en realidad el costo de vida es mucho más alto y termina siendo prácticamente el equivalente. Claro, cobras lo de aquí, pero es que también vives aquí. O sea, si cobraras lo de aquí viviendo allí, pues vivirías como un capitán general, sería estupendo. Pero, pero no, no, no. A ver, no, yo creo que la situación allí es algo peor, bastante peor, me parece, ¿no? Por lo que cuentas. Sí, Pero tampoco es algo muy allá. Por ejemplo, yo tengo muchos compañeros con los que me gradué que se han ido fuera, que con la anterior crisis del 2010 cogieron y se largaron para Alemania. Acabo de ver hace unos meses a un compañero que ha venido de Bruselas y ahí está. Claro, con unas ganas tremendas de volver a España y de asentarse aquí en España y de trabajar aquí, porque está su familia y están sus amigos de toda la vida y demás, claro. Pero claro. que no hay becas. O sea, hace poco salió una noticia de uno de los mejores investigadores que teníamos que no puede volver. O sea, y es un tío súper renombrado, o sea, a nivel mundial, es la leche, y quiere volver, pero no puede. O sea, no puede porque lo que le ofrecen es una mierda. Es una mierda, hablando claro. O sea, a mí es que yo suelo decir algunos tacos de vez en cuando porque no es lo mismo decir una mierda que una porquería. O sea, no. Y literalmente no es malo, no es una situación mala la que le ofrecen, es una mierda. Claro. Claro, hay que ser justo con las palabras. Mira. Sí, no, acá también impensado, ¿viste? Poner, decirle a Maldacena volver porque este es tu país, Claro. estando en Harvard el tipo, no, imposible. No, y a lo mejor incluso querría volver. Vete tú a saber, ¿no? Bueno, a lo Ujú. mejor Maldacena no, pero bueno, oye. Pero debe Eh, haber mucho. pero sí, debe haber muchos. Y joder, da rabia que gente de ese nivel no pueda. Sí, la verdad. Y la inflación, por ejemplo, ¿de cuánto fue el último año? Este año creo que ya estamos en un 10%. 10%. Soy economista, no. También he oído que, bueno, que o sea, que sí, que la inflación, pero que también hay que tener en cuenta que la inflación se calcula con respecto al año anterior, que hubo COVID, que se compró mucho menos, entonces, que Claro, parece más de lo que es realmente. A ver, yo lo he notado. Cuando voy a hacer la compra, sí, noto que me sale más cara, evidentemente. No me voy a quedar en la calle, digamos, por lo que me está costando, pero sí entiendo que hay gente que sí. claro. ¿Y solía ser así años anteriores de la pandemia? ¿Rondaba los 10% o no? No, 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 no. Este ha sido el subidón que hemos tenido. O sea, habíamos Claro, menos inflación en los años anteriores. Claro, no ha por sido la como allí, pandemia. bueno, que estáis a reventar, ¿no? Acá, pero acá ronda desde hace años, mínimo 30%, desde hace 10 años aproximadamente, creo. 30%, el último, hace 3 años que viene siendo 50 aproximadamente, y este año probablemente sea 80. Ya, joder. Bueno, Esos números ya son inmanejables porque ¿cómo puede ser que de un año para el otro tu salario se reduzca un 80%? ya, es una O sea, barbaridad. es demasiado, es demasiado. Mira, de esto hay un economista español que explica estas cosas en un cursito que tiene en YouTube que se llama Eduardo Garzón, creo que era.
Es que es hermano de nuestro ministro de Consumo. Ah, Entonces, son los dos economistas. Bueno, el otro es youtuber. Uno es ministro y el otro es profesor de universidad y youtuber. Y explica todas estas cosas en un cursito que tiene sobre teoría económica. Y ujú, recuerdo que pues, tiene un par de capítulos hablando sobre la inflación, la hiperinflación, ¿no? Y cuenta todas estas cosas y por qué sucede y tal. Pues, por si a la gente le interesa saber esto, pues mira, ahí claro, tiene. La verdad es que es muy didáctico el tipo, ¿eh? Es interesante. excelente. Hablaremos de eso en otra ocasión, porque es clave, ¿viste? El número de gente realmente que se está yendo desde aquí Ujú. es cada vez mayor. Y, y no creo que mejore la situación. No, y lo Pero peor también es que es una fuga de cerebros, que aquí por lo menos le llamaron fuga de cerebros, que no vuelve, no vuelve y es una pena porque los países más potentes son potentes porque invierten en ciencia. No invierten en ciencia porque son potentes, que también. O sea, sino que han invertido en ciencia, luego se hacen potentes. Por ejemplo, Alemania a principios del siglo XX empezó a ser la potencia más grande del mundo. Pero no porque fuese Alemania, sino porque había invertido muchísimo en ciencia. Los grandes científicos del siglo XX han sido la mayor parte alemanes. Rusia y Estados Unidos han sido grandísimas potencias a nivel científico y han sido grandes potencias económicas porque invirtieron en ciencia en su momento. Bueno, para empezar se llevaron todos los científicos alemanes que pudieron sacar, pero no, claro, pero es que tenían científicos, desarrollaron cosas muy buenas. Entonces, si un país no invierte en sus científicos, al final... sí, sí, es complicado y es complicado comunicar eso también, Mm, porque en principio no parece evidente, ¿viste? Como que lo que charlamos al principio, mm, pero realmente es lo que en datos uno ve, ¿viste? mm, Así que, bueno, se nos está acabando el tiempo de reunión, así que mm. cortamos acá, si te parece, Me parece estupendo. y ya retomaremos. Invitamos a hacer preguntas, ¿no? A la Sí, gente. sí, 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 cualquier pregunta, yo por mí encantado de la vida, vamos, cualquier cosa Así que... que vamos a estar recibiendo preguntas por Instagram más que nada y en una próxima reunión podemos ir respondiendo las dudas de la gente. Perfecto, Bueno, muchas gracias, Javier. muy bien, Encantado. Che. muchas gracias, encantado.